El cuaderno del vino, a cargo del historiador Eduardo Bartolomé Monzón, me ha parecido muy interesante. Me he identificado con una de las primeras frases, la que dice literalmente: el vino se situó por delante del agua como bebida más consumida en las sociedades en las que se transmitieron enfermedades por el agua. Yo mismo fui un abstemio absoluto hasta los 23 años, cuando en una excursión arqueológica resulté afectado por beber agua aparentemente muy pura de un manantial de la alta montaña. Tiempo después me recuperé de la ignorancia en plena comarca del Penedès, donde estuvimos años excavando un yacimiento del Paleolítico Medio situado en una viña. Fue en esa comarca dedicada a la producción de cava y gracias al concurso de guías locales que nos condujeron por los mejores recovecos de los productores de cava, donde encontré el gusto a ese alimento. Pienso que la famosa cultura del vino en España, o al menos entre la gente común, ha reposado más en el consumo masivo que en el consumo culto o refinado. Y que probablemente es mi generación, una vez hemos madurado en edad, la que ha madurado también en el conocimiento intelectual de este producto. Según mi experiencia, creo que apreciaba mejor las sutilezas del vino en los países de la frontera romana, aquellos que de este lado del Limes aún pudieron gozar del cultivo de la uva, el Rin, el Mosela, la Alsacia, e incluso también aquellos países bárbaros, algo más allá de la frontera, que solo lo llegaron a gozar de contrabando. Es mi impresión que la generación que nos sigue ha experimentado un poco el mismo proceso de maduración, pero en este caso más con la cerveza, que es la otra bebida alcohólica, la que en la ribera del Mediterráneo había sido considerada bárbara. Debo reconocer que el cuaderno me ha aportado cosas que desconocía y me ha obligado a buscar otras que daba por sobreentendidas, como por ejemplo el significado de la terminología de los caracteres que permiten distinguir la uva silvestre de la cultivada. En el cuaderno hay una breve caracterización de las propiedades químicas del vino, pero más que profundizar en las técnicas de producción, el autor se extiende sobre todo en la historia y la va desgranando desde el Mesolítico hasta la época romana, haciendo especial hincapié en la península. Me parece muy relevante la relación que señala entre el sistema socioeconómico y político y el cultivo del vino, cómo en ciertas sociedades es un producto monopolizado por las élites, cómo la posibilidad de almacenamiento, una vez se ha dominado su estabilización, permite la acumulación y redistribución de excedentes por parte de esas élites. También me parece muy interesante ver el recorrido de ese producto desde ese uso elitista hasta su extensión a las clases subordinadas. En este sentido, me parece significativo el consumo diferencial de distintas clases de vino según las clases sociales. Un poco lo mismo que ha pasado no hace tanto tiempo con el vino espumoso, el champán o el cava. En el cuaderno se explica también la amplitud de usos de esta bebida, desde un uso ritual que ha sido perpetuado en la religión europea dominante hasta un uso cotidiano, pasando por una función como elemento de cohesión o de interacción y catarsis social. Creo que es muy relevante para entender la protohistoria el que el vino se haya utilizado desde la antigüedad como un elemento fundamental de intercambio o incluso como un instrumento político, casi diría como un arma de destrucción cultural masiva en el contacto de sociedades urbanizadas o de sociedades civilizadas con sociedades indígenas que lo desconocían. La bibliografía en este cuaderno está bien ajustada al tema específico del que trata, aunque el autor parece más historiador que arqueólogo cuando habla, por ejemplo, del origen del pueblo fenicio, dando credibilidad a las historias de Herodoto, y así lo hace originario de Eritrea. Los análisis arqueológicos y paleogenéticos, en cambio, apuntan a un origen y a una cristalización local. Si hay algo que encuentro a faltar son ilustraciones de los distintos tipos de ánforas binarias, del sistema de transporte en embarcaciones, de las rutas del vino que nos cuentan las ánforas
o de los antiguos instrumentos vinculados con el cultivo de la vid y documentados arqueológicamente. Pero tal vez esto hay que atribuirlo a que son aspectos más conocidos o a la falta de espacio para un tema tan amplio y que ha de quedar reducido a 30 páginas. Tomando el cuaderno y la bibliografía que el autor adjunta como guía introductoria, yo lo que recomendaría es que, como complemento de la teoría y de la historia, realizarais unas prácticas. Existen en este sentido visitas guiadas, por ejemplo, en los productores de vinos y cavas, algunas de ellas incluso son monumentos modernistas catalogados, en los cuales, además de las catas, se explican las diferentes técnicas y procesos de producción. También hay modernamente productores de vino en ánfora que son muy interesantes. Y permitidme finalmente aquí una licencia no poética, pero sí oportuna. Recomiendo la iniciativa vinícola arqueológica Globs de Historia, que combina historia del vino con arqueología y degustación de vinos locales mediante visitas guiadas monográficas o simplemente por encargo para grupos, lo cual es fantásticamente adecuado para celebrar fines de carrera, fines de tesis doctorales o firmas de nuevos contratos.